Shabbat Shalom a todos, casi Shabbat Shalom, porque ya ni en España es Shabbat todavía. Estamos en ello. Así que bueno, un gusto. Y mientras nos vamos a ir adaptando a la nueva plataforma, que espero que sea pronto y bien, gracias al Padre, nos vamos con Levítico 2. La palabra que se ha traducido por oblación. ¿Qué significa oblación? Bueno, en español tenemos un sentido para oblación, es como un sinónimo de ofrenda, pero realmente en hebreo la palabra que aquí se utiliza para oblación, y en algunos textos se va a utilizar para ofrenda a veces, es la palabra minjá. La palabra minjá es una palabra que aparece por primera vez en Génesis 4, cuando Caín y Abel presentan sus respectivas ofrendas a Dios. Bien, en ese tiempo una minjá era básicamente una dádiva, un regalo. Básicamente tenía este sentido, un sentido primario. Ahora, cuando llegamos a Levítico, la palabra minjá se utiliza para referirse de manera específica a una ofrenda de cereal, una ofrenda de harina, y en algunos casos una harina elaborada, con un tipo de cocción determinado, con un tipo de cocinado determinado. Entonces, minjá se va a utilizar en ese sentido. Bien, así que ofrenda de cereal, ofrenda de grano. Normalmente cuando hablamos de ofrenda de cereal, no era cualquier cereal, sino probablemente harina de trigo. Era lo más habitual. Bien. No, básicamente te dice, mira, si la presentas en sartén, la vas a cocinar así. Si la presentas hecha en horno, la vas a presentar así. Y si la presentas, creo que es en cazuela, se utiliza también el término, la vas a presentar así. Entonces, ¿cómo la vas a elaborar? Es cuestión tuya. Es cuestión tuya, me refiero, es cuestión del oferente. Ahora, una vez el oferente dice, ok, yo voy a traer una minjá hecha en sartén, ¿vale? Eso tiene unas condiciones, que son las que especifica. Bien, y luego tampoco tú podías traer una minjá hecha de cualquier otra forma. Es decir, aquí te dice, mira, tienes estas opciones. De estas opciones elige. Y una vez elijas la opción, procede conforme a la opción que has elegido. Básicamente sería la idea. Uno de los mandamientos que tenemos en la Torá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Israel por medio de Moisés, es que todas estas ofrendas tenían que ser llevadas al lugar donde Dios hiciera habitar allí su nombre. Bien, esto también hay textos, hay versículos que nos van a hablar de esto de manera específica. Entonces, ese lugar, que es allí donde estaba el tabernáculo, el Mishkan en su momento, en este contexto es el tabernáculo, ¿vale? La habitación de Dios. Más adelante será el templo. Pero ese lugar que era donde Dios hacía habitar su nombre, donde Él estaba presente, era donde había que llevar estas ofrendas. Entonces el templo acaba construyéndose en Jerusalén. Jerusalén acaba constituyéndose como la capital de Israel, y todo aquel que tenía que ofrecer algo lo tenía que hacer allí. No podía ofrecer en otro sitio a Dios ni holocausto, ofrenda de ascensión, ni minjá, ni sacrificio de paces, como vamos a ver, ni ofrenda por el pecado, ni ofrenda por la culpa. Todo eso se tenía que llevar al templo. ¿Bien? Luego, si no hay templo, no podemos llevar esto a ninguna parte.
además interviene el papel del sacerdocio levítico. Entonces, no solo es que lo tendríamos que llevar al templo, sino que además quien tendría que recibir la ofrenda, quien tendría que hacer ciertos pasos en determinadas ofrendas, es el sacerdote o los hijos de Aarón. Bien, entonces, si esos componentes no están, no podemos hacerlo, por eso no lo hacemos. De hecho, no hacerlo es obedecer la Torá, porque te dice, lo vas a llevar al lugar donde yo te diga. Ese lugar no está, por lo tanto, nos va a decir también más adelante, creo que en el mismo libro de Levítico, si mal no recuerdo, que no podemos hacer sacrificios en otro lado. Bien, entonces, este tipo de ofrendas, este tipo de sacrificios se tenían que ofrecer en el templo. Por eso no ofrecemos esto, aunque sea un estatuto perpetuo, no tenemos las condiciones para llevarlo a cabo. La minja, según algunos, y según se da a entender aquí mismo, se presenta como una tipología independiente. De hecho, dentro de la minja, y utilizo minja, ofrenda de grano cereal, ¿vale? Entonces, dentro de la minja se va a hablar también de primicias. Más adelante, en el mismo texto, un tipo de minja va a ser las primicias. Las primicias se ofrecían por sí solas, no iban acompañadas de. Entonces, esto es un aspecto, y una de las cosas que se dice es porque este tipo de ofrenda, este tipo de corbán, era la más humilde de todas. Casi cualquier persona, el más pobre de la tierra, podía traer esta ofrenda. ¿Bien? Sin necesidad de acompañarla de otra cosa. Ahora, es cierto que además la ofrenda de ascensión o las ofrendas de ascensión tienen su minjá. Es decir, no se presenta solo el becerro o el ternero o el toro o el buey, no se presenta solo el macho cabrío o el cordero, se presenta ese animal con una minjá, es decir, una ofrenda de grano, harina molida, harina fina. Aquí le dice flor de harina, o en otras versiones, traducciones también va a utilizar flor de harina, más una libación que hasta donde recuerdo es vino. Bien, es una medida de vino. Entonces tenías la bebida, el vino, tenías el grano, el hidrato y la proteína en la carne. Eran los tres componentes de las ofrendas. Bien, pero también se podía ofrecer de manera independiente. Vale, eso lo tenemos en el versículo 11. Ahí está, dice, ninguna ofrenda que ofrendéis a Adonai será con levadura, porque de ningún fermento, ¿sí? Ahí hay dos palabras distintas en hebreo. La primera palabra, levadura, es hametz. La segunda dice ninguna cosa leudada, en Reina Valera, por ejemplo. Ahí no utiliza cosa leudada, ahí utiliza seor, que sería fermento. Bien, entonces, este tipo de ofrendas, y lo va a repetir luego cuando se le da las instrucciones en Levítico 7 para los sacerdotes de cómo proceder con esta minjá, va a repetir que no tenga levadura, que eso se va a cocinar sin que llegue a leudar. Entonces, primero, antes de ir a la miel, vamos a tomar la levadura y vamos a explicar la levadura. En el calendario de Dios hay 7 santas convocaciones a lo largo del año, es decir, 7 días especiales donde Dios dice y ordena a su pueblo que se convoque, que se reúna como algo solemne para hacer generalmente fiesta a Adonai, al Señor. Esto lo tenéis en Levítico 23. De estas 7 santas convocaciones,
Las dos primeras tienen que ver con la solemnidad de panes sin levadura, de Hag Hamatzot, la fiesta de los ácimos. En esa fiesta, una de las características o una de las condiciones que hay para celebrar la solemnidad de la fiesta es que Dios ordena retirar toda la levadura y todo el fermento de nuestras casas. Entonces, durante 7 días que dura la fiesta, se retira. ¿Por qué se retira la levadura? ¿Por qué se retira el fermento? Entre otras cosas, hay 2 motivos que encontramos en las Escrituras por los cuales esto es así. El primero de ellos es porque la levadura representa el pecado. ¿Dónde encontramos que la levadura representa el pecado? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde hay uno que tiene a la mujer de su padre, están cometiendo pues ese tipo de relación incestuosa, y en ese contexto Pablo les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, estáis permitiendo ese pecado y al final os va a corromper, igual que la levadura corrompe por ese proceso que tiene la levadura, en este caso la masa. Bien, entonces les dice: sed nueva masa, sin levadura, y va por ese derrotero. Así que levadura número 1, el pecado. En este caso el pecado de manera general. Número 2, un pecado específico concreto, que es el añadir, quitar o sustituir la palabra de Dios con palabras de hombres como si fueran palabra de Dios. Bien, ¿dónde vemos esto? Lo encontramos en los evangelios, cuando Jesús les va a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de los saduceos, guardaos de la levadura de los herodianos. Los discípulos lo entienden primeramente en un sentido literal, pero más adelante entienden que les está hablando de la doctrina de los fariseos, saduceos y herodianos. Esa doctrina no es solamente la que está pegada a la palabra de Dios, a las escrituras, sino aquellas tradiciones que ellos han ido incorporando y que modifican, que adulteran, que corrompen la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, por ese motivo es que se quita la levadura. ¿Y cuándo se quita la levadura? En panes sin levadura. ¿Por qué? Porque panes sin levadura era la solemnidad que venía a continuación de Pesaj, Pascua. Entonces, ¿qué teníamos a nivel histórico en ese momento? Que Israel estaba siendo liberado de la esclavitud de Egipto, estaba siendo liberado de la muerte. Esa noche fueron liberados los primogénitos de la muerte, fueron liberados de la esclavitud y empezaban una nueva vida como pueblo libre. Así también nosotros llegamos a Pesaj, a nuestro Pesaj, que es Cristo, que es Yeshua, ¿bien? Y que empezamos una nueva vida. Por lo tanto, empezamos una vida sin levadura, o debemos empezar una vida sin levadura. ¿Bien? Básicamente. Entonces, las ofrendas de minja que se hacían no tenían que tener levadura ni fermento. ¿Vale? La levadura es, pensamos específicamente la del pan y similares. Fermento, otros tipos de levadura que no tienen que ver con la masa del pan. Bien, ni con la pasta, ni con los cereales, sino que ya hablaríamos, como en este caso vamos a hablar de la miel. La miel tiene que ver con fermento. Bien, entonces, tenemos aquí 2 opciones con la miel. La primera opción es que es la miel de las abejas. Surgió de hace un tiempo ya. Yo esto lo vengo escuchando de hace varios años, que la miel no era la miel de las abejas, sino que era la miel de los dátiles, y por lo tanto estaba equivocada esa enseñanza de la miel. En Israel hay miel de abejas. Ya ha habido miel de abejas. Bien, entonces puede ser que aquí el texto se refiriera a la miel de las abejas. No pasa nada. Y puede ser que Juan el Bautista comiera miel de abejas. Puede ser. Bien, entonces no tengamos alergia a la miel de abejas. No le pasa nada a la miel de abejas.
¿Qué ocurre con la miel de abejas, si fuera este el caso? La miel de abejas se utilizaba en, por ejemplo, ritos funerarios en Egipto y en prácticas que tenían que ver con la idolatría. En el antiguo Próximo Oriente se utilizaba la miel en determinados rituales que tenían que ver con idolatría. Entonces, ¿por qué la prohibición de la miel? Pues para evitar esa conexión con Egipto y con las prácticas de Egipto. Y no solo de Egipto. No sé si tal vez en Canaán había prácticas de este tipo con la miel. En Egipto sí. Bien. Esto por un lado. Ahora, ¿qué pasaría si la miel no fuese la miel de abejas? Podría ser la miel de determinados frutos como los dátiles. Los higos también producen un tipo de miel, es decir, como un juguito que sueltan a medida que esa fruta se va fermentando. Y esto encajaría bien con el contexto, porque además nos va a decir luego, oye, esto sí lo podrás presentar como primicias, pero no como parte de la minja y no podrás traer esto fermentado. Bien, entonces esa sería la segunda opción con la miel. Bien, todos tenemos, espero, esa imagen de esa fruta, un higo, por ejemplo, que suelta como ese, y es además es pegajoso, y es muy dulce. Bueno, es como miel, es la miel de esa fruta. Pero esa miel la va soltando también a medida que va fermentando. ¿Vale? Por eso se prohibiría, si fuera este tipo de miel, en este tipo de ofrendas, porque no se puede ni nada leudado, ni hametz, ni seor, ni nada fermentado. Bien, este sería el motivo. La respuesta corta es sí, se tenía que salar todo. La minja tenía que llevar sal. Bien, aquí vamos a ver, lo hemos pasado un poquito por alto, pero hay maneras de cocinar la minja. Entonces, básicamente es harina con aceite que se amasa o se unge y luego se hornea, es decir, harina con aceite. Lo que estamos haciendo es pan. Había que añadirle sal, no solo a la minja. También lo mencioné en Levítico 1, aunque tal vez pues como una de las características del proceso, y fue un proceso largo, entonces tal vez no quedó, pero también lo comentamos que la olá, la ofrenda de ascensión, también tenía que llevar sal. Un texto donde vemos esto es Ezequiel 43, 24. Entonces vamos a buscar Ezequiel 43, 24. Ezequiel 43, 24. Y nos va a decir, bueno, leo del 23. Dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Adonai, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Adonai, en ofrenda de ascensión a Adonai. Entonces, ¿qué tenemos? Sal, tanto en la minja, la ofrenda de cereal, este pan, como en la carne. Y es que básicamente a Dios no le gusta la comida sosa. Tiene que haber sal. ¿Bien? Eso realza los sabores. Ahora, aquí nos habla de la sal del pacto. De la sal del pacto. Entonces, era una manera también de corroborar y de confirmar el pacto que Dios había establecido. Y ahí tendríamos para meternos en un estudio, y los hay. Yo no me he detenido a hacer un estudio de la importancia de la sal en el pacto, pero sé que hay hermanos y hermanas que han hecho estudios donde elaboran
esta sal, dónde aparece la sal en las escrituras, y te hacen un recorrido por esta temática. Solo que aquí no sería tanto para evitar corrupción, porque fíjate que se cocinaba al instante. Es decir, no se dejaba la carne varios días y después se ofrecía. No, a la medida que se desollaba, se despezaba y entonces se salaba y ya se metía en el altar. Con lo cual no sería tanto para evitar la corrupción. Tenemos que pensar en algo, y es que en el antiguo no es... ojo, voy a explicar esto primero y ahora digo lo que quería decir. Creo que será mejor y se entenderá mejor lo que quiero decir. En las culturas del antiguo Próximo Oriente se creía que había que alimentar a los dioses, había que darles de comer. Si la comida les gustaba, iban a conceder el favor determinado, el favor que se quisiera, ya fuera lluvia, ya fuera algo, lo que fuera. Esta idea a una mentalidad del siglo XXI de Occidente le queda muy lejos. Nosotros eso no concebimos tener que darle de comer a ninguna divinidad. Dios es un Dios, el Dios de Israel es un Dios que no va a pedir esto para ser alimentado, pero sí es verdad que esa conciencia que había en los pueblos de alrededor permeaba también a Israel. En un momento determinado Dios va a decirle a su pueblo: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque todo lo que hay en el mundo es mío, entonces yo me serviría. Y le tiene que de alguna manera trasladar a su pueblo: mira, las ofrendas no es para darme de comer a mí. Entonces, ¿quién sí comía de las ofrendas? Los sacerdotes. Bien, y no solo los sacerdotes, en contextos festivos, luego con el diezmo y otro tipo de elementos, Israel y los necesitados, los pobres dentro de Israel iban a comer. Entonces la comida tenía que estar rica, y no lo digo en broma, aunque suene a broma. Tenía que estar sazonada, tenía que haber los elementos básicos en cada comida para que sea un menú completo de alguna manera. ¿Sí? Lo único que faltaría aquí, según algunos, es la ensalada. Pero tenemos vino, tenemos pan, tenemos carne. Y con eso se come. Bien, entonces tenemos que pensar que tenemos la vertiente espiritual siempre, pero también la vertiente física. Y Dios también con estas ofrendas también mira esta vertiente. Bien, no sé si por ahí este comentario sirvió y aclaró algo. Gracias a ti, L. Muy oportuno, es cierto. No me acordaba, también lo había visto, que la sal, uno de los... no sería para la corrupción, pero sí lo que apuntaste de la sangre. Muchas gracias. Es así. Ayuda a que se acabe de salir toda la sangre, o sea que es un muy buen punto a tener en cuenta. Y luego, es cierto que la palabra Corbán, ya lo estuvimos hablando, tiene que ver con acercarse a Dios y con intimidad, con interioridad. Todo eso está presente, pero es verdad que ese tipo de comida comunitaria con Dios, con Israel, con el prójimo, eso se daba en algunos contextos, no en todos.
Por ejemplo, la ofrenda de ascensión, de la carne, el sacerdote no se llevaba nada. Entonces, nadie comía de la carne. Hay otras ofrendas que ya llegaremos, por ejemplo, creo que era las ofrendas de paz llamadas sacrificio de paz, si mal no recuerdo, que algo cogían y también de otras ofrendas. El sacerdote sí comía, pero del holocausto no. Y de la minjá comía toda la minjá menos un puñado. Un puñado que era lo que se quemaba, con todo el incienso. La minjá iba acompañada de incienso. ¿Sí? El incienso, no el incienso que tenemos luego en el altar del incienso. Este incienso era común. ¿Sí? Cualquier persona podía tener este incienso. No era el incienso que se ofrecía en el altar del incienso. Bien, entonces de la minjá sí comía el sacerdote, pero no comía el oferente. Un caso donde sí se daba que comía el oferente, comía el sacerdote, comía el levita, comía la viuda, comía el huérfano, comía el extranjero, era con el diezmo. El diezmo que traía y el diezmo igual, si había determinados animales había que sacrificarlos, había que desangrarlos y se hacía una comida comunitaria. Ese sí era una comida de este tipo. El resto de sacrificios tienen su sistemática. A toda minjá, a toda ofrenda de cereal sí llevaban aceite y el incienso. En las primicias no, las primicias era el grano, pero sea que fuera la harina sola, fuera que sea la harina en sartén, fuera que fuera la harina en cazuela, y sin importar la manera en que se cocinaba, sí llevaba incienso y aceite. Ahí, esa es la buena pregunta. Ahí no lo sé. El aceite, y además en un caso se habla de ungir. El aceite servía para ungir, el aceite servía como medicina también. Entonces tenemos esos elementos en las escrituras. El aceite servía también para hacer que las lámparas alumbrasen. Entonces podríamos alegorizar, ¿no? El pan de vida, el aceite, eso que elemento necesario para que haya luz. Entonces tenemos el pan con luz. Y el incienso nos va a decir en el libro de Revelación de Apocalipsis que son las oraciones de los santos, si mal no recuerdo. Entonces ahí tendríamos la oración también, la intercesión, y podríamos alegorizar. Si soy sincero, aparte de estas alegorías que podemos llevar a cabo, ¿por qué aquí? No lo sé. No sé el tema del incienso aquí, sobre todo lo que se me escapa. Lo del aceite sí, porque es un elemento necesario para cocinar la minjá, pero el incienso, en este caso en concreto, más allá de que va a hacer que haya un aroma en cuestión, y no lo sé. No sé por qué está aquí. Se presentaba en la harina con el aceite. En el caso cuando estaba cocinado, pues cada caso lo tenemos ahí escrito, ¿sí? El primer caso es, dice, ofreciere minjá a Adonai, en versículo 1, dice, su ofrenda será, su minjá será eh, flor de harina, sobre la cual echará aceite. ¿Bien? Y tendremos el incienso además. Voy a buscarlo en el texto hebreo para ver ahí la diferencia. Entonces, el incienso lo que sí se hacía era ofrecerlo todo. Se quemaba todo el incienso. Con ese puñado explican
que el puñado aquí se utiliza una palabra específica en hebreo, que la palabra puñado aquí es los 3 dedos se cerraban sobre el montón de harina, entonces se cogía la harina así. Todo lo que estuviera aquí, ese era el puñado, con el aceite. Y eso, con todo el incienso, sobre esta parte se quemaba en el altar. El resto, que no tenía incienso, era para el sacerdote. Básicamente, y con el resto funcionaba igual, solo que el resto ya estaban cocinadas. Más o menos este es el procedimiento. Sí, hay ofrendas que sí. Por ejemplo, en Romanos nos va a decir, creo que es Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, también nosotros, con nuestra manera de vivir, nos podemos ofrecer a Dios para ser agradables a Él. Entonces, es una manera simbólica de entender una ofrenda. Aquí la tenemos literal, un animal que muere para ofrecerse a Dios, para ser agradable a Dios, para que Dios, pues de la misma manera con nuestras vidas, podemos. Ya estuvimos también hablando de las ofrendas de carácter económico. A eso se le va a llamar ofrenda también. Entonces, hoy podemos dar una ofrenda de carácter económico, claro. Para eso no hace falta el templo. ¿Sí? ¿Qué más? Sacrificio de alabanza. También se habla en la Biblia de que nuestras alabanzas, de que nuestras oraciones se pueden presentar como un sacrificio. De nuevo volvemos a tener una simbología. Entonces, todo lo que sea un animal sacrificado, todo lo que sea una ofrenda de cereal por una libación, ya sea en solemnidades, en lunas nuevas o sin ninguna fecha en concreto, fuera de el contexto que marca Levítico, eso ya hemos dicho que no. Ahora bien, el resto de elementos que nos va a ir presentando la Biblia, como algunos ejemplos que acabo de mencionar, todo eso sigue siendo perfectamente válido. Bien, y por lo tanto el desarrollo que va a tener, pues que sea tan acorde a las escrituras como vayamos entendiendo también, porque el tema de la alabanza, tendremos que estudiar el tema de la alabanza. Ya llegaremos, si Dios lo permite, a los salmos, al libro de Salmos. En algún momento, en este grupo de estudio, llegaremos a los salmos. Pues gracias, Ramón, por la pregunta, por tu planteamiento. Aquí podríamos entrar en cuestiones más o menos teóricas, más o menos filosóficas, de si Dios necesita o no necesita. Si lo llevamos a un terreno primario, Dios, en tanto que divinidad, Dios, y ahora me refiero al Dios de Israel, en tanto que divinidad, no sé si la palabra sería necesita, pero requiere ser adorado. Un Dios, por definición, requiere de adoración. Luego aquí Dios está dando de qué manera en su casa, porque recordemos que esto se va a hacer en su casa, en su tienda, va a ser adorado a través de ofrendas. Entonces dice, cuando me traigas una ofrenda de ascensión, va a ser de este tipo de animales y lo vais a hacer de esta manera. Cuando me traigáis una minjá,
ofrenda de cereal, lo vais a hacer de esta manera. Cuando me traigáis un sacrificio de paces, va a ser de esta forma. Entonces, él sí va a establecer y va a regular de qué manera quiere ser adorado por medio de estas ofrendas, de estos tipos de ofrenda. Esto por un lado. Por otro lado, como hemos dicho, esto no tenía el objetivo de alimentarle, pero sí tenía el objetivo, especialmente la minjá, la libación, las primicias, los diezmos, los votos, sacrificio de paces, del pecado, de la culpa, de que otros se alimentaran. Hay un principio que encontramos en Jesús cuando va a juzgar a las naciones y pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, va a hacer ahí el reparto y va a decir, vosotros poneros a la derecha, ¿por qué? Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estaba desnudo, me vestisteis, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿y cuándo hicimos esto contigo? Si nunca te hemos dado nada. Por cuanto lo hicisteis a esto de uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando Jesús, Yeshua, se le aparece en el camino a Damasco a Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Saulo? No perseguía a Jesús físicamente, ya no podía. ¿A quién estaba persiguiendo? A los discípulos de Jesús. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque por cuanto lo haces a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces. Entonces, uno de los mandamientos que vamos a tener en la Torá es no desampares al levita. También al huérfano, a la viuda, al extranjero que mora en medio de tus puertas de Israel. Entonces, una manera de amparar al levita también era por medio de las ofrendas. Entonces sí, Dios no necesita comer, pero el levita sí. ¿Bien? Otra cuestión. Cuando entramos en asuntos de pecado, porque aquí estas ofrendas son ofrendas voluntarias o por cumplimiento de un voto. Pero cuando lleguemos a la ofrenda por el pecado y a la ofrenda por la culpa, ahí ya no es una cuestión de voluntariedad el traer la ofrenda. Ahí es una cuestión de obligatoriedad. Debes traer una ofrenda porque has cometido un delito. Y era la manera de reconciliarte con Dios. Y Dios la establece. En la llamada carta a los Hebreos va a decir, sin sangre no hay remisión. Sin sangre no hay perdón. Entonces la pregunta sería, ¿Dios entonces necesita la sangre para perdonar? Porque sin sangre no hay perdón. ¿Cómo perdona Dios si no hay sangre? De ahí los animales. Y ni todos los animales, algunos. Y van a morir de una manera determinada, con apenas sufrimiento, que es a veces lo que más nos puede impactar del sufrimiento animal y que al final son... Sí, pero mueren sin sufrimiento. Entonces, y no es la matanza indiscriminada, ni todas las cuestiones ecologistas que puede haber alrededor de esta terminología y de este tema. Entonces, ¿necesita Dios sangre? Pues parece ser que sí. También la necesita ¿quién? El que trae la ofrenda, porque si no, no es perdonado. Ahora, cuando llegamos a textos como por ejemplo el del profeta Isaías y otros textos que hay a lo largo de las Escrituras, donde da la impresión, ya lo explicaré, de que Dios no quiere ofrendas en absoluto.
Y la idea no es que no las quiere en absoluto. La idea es que las quiere, pero no como una excusa para seguir haciendo lo que cada uno le da la gana. No como un medio para, ok, traigo la ofrenda, cumplido y sigo. En Isaías capítulo 1, que es lo que tú has leído, Ramón, o parte de lo que tú has leído citado, si seguimos leyendo, después de que dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién quiere? ¿Quién? ¿Me traéis? ¿Por qué me traéis? Estoy hastiado, me da asco, no quiero más, me tenéis harto con estas ofrendas. Estoy parafraseando, bien, pero para que veamos el lenguaje que utiliza Dios, un lenguaje fuerte. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, estoy leyendo en el 13, el incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Vuestras fiestas son iniquidad, vuestras lunas nuevas me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Bueno, Dios, si tú fuiste el que nos dio estas solemnidades, estas son mis fiestas y no se para de repetir, ¿no? No son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Dios. Y ahora aquí dice, mira, yo estoy harto de esto. Dice, hombre, tú lo pediste, ¿y ahora te has cansado? ¿Qué pasa aquí? Bueno, fijaros, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y ahora, dice, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Ahora traedme. Pero no me traigáis sacrificios cuando es un desastre nacional lo que tenemos aquí. Entonces, poneros en orden y luego habrá tiempo de ofrendas. Claro. ¿Qué dice Jesús? En Mateo, en el Sermón del Monte, dice, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, arréglate con el hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Jesús no dijo, olvídate de ofrendas, Dios no quiere vuestras ofrendas. ¿Qué hacéis subiendo al templo de Jerusalén? En ningún momento. Jesús validó, de alguna manera, sin esa denuncia, estaba validando que se hicieran ofrendas en el templo. Y aún un templo que estaba corrompido, y él llega un momento, hay un azote de cuerdas, hay un echar a los cambistas, hay una denuncia de la corrupción que había en un sector del templo. Pero no dice, olvidaros del templo, mi padre no quiere nada ahí. No, dice, esta es la casa de mi padre. Y tiene que ser casa de oración a todas las naciones. Entonces todas las naciones tienen que poder traer sacrificios aquí. Entonces la cuestión es no solo dejarlo en un asunto del alma. ¿Cómo no hay templo? ¿Cómo no traemos sacrificios? En eso ha terminado, en un asunto del alma, exclusivamente. Tenemos la tendencia en varios asuntos, como seres humanos y como seres humanos religiosos, en desenfocarnos de dos puntos que necesitamos enfocar siempre y llevar de la mano. Creo que ya he puesto este ejemplo en una ocasión, pero por si acaso, no recuerdo si fue en este contexto o no. Si tú tienes vino, un vino de muy alta calidad, pero no tienes una botella para contener el vino, ¿qué va a pasar con ese vino? Se va a derramar, se va a perder. Ahora, si tú tienes una botella de vino muy bien etiquetada, un cristal de Bohemia, la botella es alucinante, pero está vacía, ¿para qué quieres la botella? Tú necesitas la botella llena de vino. Necesitas la forma y la esencia. No te puedes quedar con la esencia sin la forma. Ni te puedes quedar con la forma vacía de esencia. Necesitas las dos.
Y esto es algo que Dios siempre quiso con las ofrendas. Que tuvieran forma, por eso hay tanto detalle en la manera de hacerlo. Si no, Dios diría, mira, tráeme lo que tú quieras. Me puedes traer un ciervo, una ballena, si me has cazado un rinoceronte, fenomenal, tráeme los cuernos. No, Dios te dice, mira, quiero estos animales, esto van a ser de esta manera, lo vas a hacer. Hay mucho énfasis en la forma, muchísimo énfasis en la forma, pero esa forma tiene que estar llena de una esencia, que es lo que Dios denuncia aquí. Lo que Dios denuncia en Isaías y en otras partes es, tenéis la forma sin la esencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De quedarnos ahora solo con la esencia? No, se trata de que teniendo la forma, la llenemos de esencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no dice, mira, perded las formas, pero que haya esencia. No, que las formas sean las que yo pedí, con la esencia que yo quiero. Las dos cosas. Esto es algo que también se ve en la ofrenda de Caín y Abel. Dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró a Abel y a su ofrenda? Porque era importante quién la ofrecía y era importante lo que ofrecía. Las dos cosas. Entonces siempre, y aquí digo siempre, y tal vez, no sé si es tan absoluto, pero siempre es importante en cuestiones de la Biblia. Hay una forma y hay una esencia. La forma nos las da Dios y la esencia también. Las dos van de la mano. Pues este capítulo es un capítulo bastante breve, bastante sencillo, y lo que sí nos irá ocurriendo, como en todo. Bueno, ahora voy a mencionar una cuestión del texto, pero primero digo esta idea, es que podemos llegar a pensar a veces que ya hemos visto la minjá. No, no hemos visto la minjá, hemos visto una parte de la minjá. ¿Por qué? Porque luego llegaremos a Levítico 7 y allí se nos va a repetir ciertas cuestiones de la minjá, de cómo los sacerdotes tienen que proceder con la minjá. Luego veremos que en determinadas solemnidades se ofrecen determinados sacrificios y va a decir, y lo acompañarás de una efa de flor de harina o de una décima de flor de harina. Eso es una minjá. Entonces, ¿qué vamos a tener? La temática de la minjá salpicada en diferentes versículos, de tal manera que si queremos estudiar toda la información respecto a la minjá, no vale solamente quedarnos con Levítico capítulo 2. Está bien, esa parte es importante, esa parte es fundamental, por eso la hemos estudiado, pero será algo que irá apareciendo. Entonces, esto nos va a dar de alguna manera una base para ir entendiendo también los otros textos. Bien, esto, punto número 1 que creo importante. Esto pasa también con la comida, ¿no? Decimos, ¿dónde pone lo de la comida? Levítico 11. Bueno, sí, Levítico 11, pero por ejemplo, cuando lleguemos a Levítico 3, nos va a decir que toda la grosura le pertenece a Dios. Ah, entonces, ¿grasa no podemos comer? Bueno, pues ahí hay salpicadas varias cosas en la Biblia. No solo un capítulo, no solo unos versículos. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta de cara al estudio que cada uno pueda realizar de manera personal. Luego, hay un detalle que sí creo importante. Sí, tiene su importancia sobre todo en una cuestión de términos, pero que nos puede cambiar algunos textos, dependiendo de cómo entendamos los términos. Entonces, en Levítico, el versículo 12, el capítulo 2, versículo 12, va a decir, en la traducción Reina Valera, ¿ok? Ya sabéis que no tengo alergia a las traducciones, yo sigo usando Reina Valera, no es nada en contra de esta traducción ni esta revisión, solamente que es algo que en el texto hebreo lo dice distinto a como lo han traducido aquí, y es importante notarlo. Dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Adonai.
Bueno, ofrenda de primicias no es lo que dice aquí. Aquí dice ofrenda, sí, korban, pero no utiliza la palabra primicias, que sería bikurim, sino que utiliza la palabra reshit. La palabra reshit, ya algunos conocen este término muy bien de los que estáis aquí. La palabra reshit significa lo mejor. Bien, entonces no es simplemente las primicias, sino que es lo mejor. Bien, dice, ofrenda de lo mejor las ofreceréis o las ofrendaréis a Adonai, al Señor. Bien, entonces la palabra reshit a nivel bíblico sí es muy importante, porque ¿sabéis a quién va a llamar la escritura a reshit? Bueno, a una entidad va a ser Yeshua. Yeshua, en el texto griego, se va a utilizar el equivalente al hebreo reshit para referirse a él. Bien, entonces él no solo él no es las primicias, él es lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y a otra entidad a la que la Biblia va a llamar reshit es a Israel, al pueblo. Y el pueblo y Yeshua, el rey del pueblo, conforman Israel. Entonces eso es el reshit. ¿Vale? Entonces, a nivel teológico, a lo largo de la Biblia, esto tiene importancia. No confundirlo con primicias, porque luego vamos a tener también unas solemnidades, que son las solemnidades de el Omer Reshit, que equivocadamente el Omer Reshit es la gavilla que se mecía, la gavilla de lo mejor, de los primeros granos de cebada, lo mejor se mecía, era una ofrenda en el contexto de panes sin levadura, que marcaba el inicio de la cuenta del Omer, una cuenta en la que estamos, para llegar a Shavuot, la fiesta de las semanas. Y Shavuot sí es la fiesta de primicias. Entonces, a veces se utiliza primicias para referirse al Omer Reshit, y hay un cruce de términos que es incorrecto, y a veces eso llega a producir que haya también una mala enseñanza de en qué consiste cada cosa. ¿Vale? Entonces, aquí, si queréis anotarlo, Levítico 12, ofrenda de lo mejor, Korban Reshit. Es lo que dice el texto hebreo. Bien, y con esto, yo creo que si no hay nada más, hemos hecho un bastante buen estudio del capítulo 2. Pensar que son 16 versículos y llevamos casi una hora y media. No está mal.